Unidad número 8. Valoración de la prueba testifical. Testigo con interés directo o indirecto en el asunto. En un sentido muy genérico se podría decir que testigo es la persona que por medio de sus sentidos ha percibido una cosa o un suceso determinado. Es el órgano de prueba testimonial. Proviene de la palabra latina testis y alude a la persona que se encuentra a la vista de un objeto y conserva su imagen, de tal modo que el testigo está llamado a deponer sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos en forma directa. Para algunos autores no es acertado sostener que sólo habrá de referir al juez sobre circunstancias que ha visto u oído, restringiendo de ese modo el concepto para quienes hayan percibido un hecho por eso sentido, pues bien puede atestiguar aquel que privado de los mismos ha percibido algún hecho o cosa relevante para la causa, por medio de otros sentidos olfato, gusto, tacto, a la que Mancini alude como percepciones sensoriales. Este concepto abarca a lo que podríamos denominar testigo directo, sobre todo a lo de vista y oído, vista o solo oído. Visu/auditum. Ahora bien, el testigo puede tener un interés directo en el asunto, ya que la fórmula usualmente empleada es si tiene algún interés en el resultado del juicio, y se puede calificar como testigo con interés directo, por ejemplo, el testigo/víctima, alguien cercano a la misma que presenció el suceso delictual, otra persona allegada al suceso que no se haya comprendido dentro de ese rango, pero que está comprendida en la definición más arriba indicada. Testigo con interés indirecto en el asunto abarca a la diversidad de personas que, sin hallarse comprendido con la víctima o victimario, son convocados más de las veces por haber presenciado el suceso en sí y es incorporado al proceso por las partes. Para otros se los denomina indirecto en cuanto a su percepción del suceso en sí y se suele calificar de oídas, o segundo grado, para Framarino citado por Hauchen en cuanto a tales hechos. El de oídas no es propiamente una prueba, es solo prueba de la prueba de los hechos, una prueba que puede tener gran valor de una prueba que siempre es débil, como desprovista de las garantías judiciales. Los testigos de oídas o de referencias en otros procesos judiciales estadounidense existen limitaciones muy severas para su admisión. Es lo que normalmente ocurre cuando depone este tipo de testigo, que lo escucho decir un tercero, en la mayoría de los casos un vecino, que obviamente no fue ofrecido como testigo ni depone en una audiencia. No tiene valor alguno aquellos testigos que deponen partiendo de un comentario o rumor sobre una persona o hecho. Eso escuche en el vecindario, eso es lo que la gente dice. Normalmente la poca habilidad en el interrogatorio hace que este tipo de testimonio sea valorado como una prueba, para acreditar la existencia del hecho punible o la autoría, cuando que la oportuna observación del litigante puede llamar la atención sobre la fragilidad y consistencia de este tipo de testimonio. El testigo único. Toda condena basada en un testimonio único, y muy especialmente si el testigo es el acusador del proceso, nunca tendría una base objetivamente suficiente como para alcanzar una certeza personal, que no sea por vía de un pálpito o corazonada. Carecería de sentido la exigencia de un tribunal imparcial, si éste pudiera basar su sentencia condenatoria, exclusivamente, en los dichos de un testigo absolutamente parcial. Mancini señalaba que era la palabra del testigo contra el acusado, pero acordemos que existen delitos que se perpetran en la más absoluta oscuridad y clandestinidad, violación, abusos sexuales en niños, etc., que solo se cuenta con el testimonio de la víctima. En el proceso, a partir de esta fuente de información se puede incorporar otros elementos que acrediten los hechos, sobre todo pericias, reconstrucción del suceso criminal y otros medios de prueba que sean útiles y pertinentes. Pero condenar a partir de un mero testimonio es arriesgado y agravia severamente la presunción de inocencia de un acusado. Como ejemplo cito un notorio caso ocurrido en el interior del departamento de Itapúa, donde una niña fue violada y ultimada de varias puñaladas. Iniciada la investigación, el fiscal recibe una declaración de una persona que desde lejos le pareció reconocer a una persona en los alrededores donde ocurrieron los hechos. El agente fiscal allana la casa e incauta una remera con manchas parecidas a la de sangre. Realizado el examen comparativo de ADN con las muestras recogidas en el lugar del hecho, dio positivo. Cerrando el caso con esa declaración y la pericia, otro hubiera sido el resultado si es que no se hubiera incautado la prenda del agresor y no se hubiera verificado la pericia de ADN. Testigo de referencia y retractación del testigo.
El testigo de referencia es una persona que ha tenido conocimiento de un hecho delictivo a través de lo que le ha narrado un tercero. Su conocimiento del hecho, por tanto, no proviene de su percepción sensorial inmediata. El testigo de referencia es una persona ajena al proceso, no es ni es imputado, ni denunciante, y a diferencia del testigo directo en que ésta es una persona que conoce la realidad del caso de primera mano, mientras que el de referencia la conoce a través de lo que terceros le han contado. Son los testigos de rumor me contó el vecino, de versión popular así dice la gente, denota algún interés en favor de algunas de las partes así me dijeron. No debería tener algún valor su testimonio porque no puede acreditar el contenido de sus dichos. Es frecuente su presencia en las audiencias. Un hecho frecuente es la retractación de los testigos en nuestro sistema procesal y en determinados delitos. VGR violencia familiar y conforme al sistema procesal estos testigos afirman el hecho en la etapa investigativa y en la de juicio oral varían radicalmente o en determinados aspectos de sus afirmaciones. En algunos casos los tribunales de mérito no admiten la contrastación de sus afirmaciones en el juicio oral. La única declaración válida es la prestada en el juicio, una afirmación ilógica teniendo en cuenta que una declaración testifical orienta la investigación fiscal y determina la estrategia de la defensa en muchos de los casos. Lo esencial en las llamadas retractaciones es determinar la veracidad de la misma. Como se afirmó, una declaración no puede ser cierta en una etapa y enmendarse en otra. Se debe hurgar sobre las motivaciones del declarante en una y otra deposición. Por otra parte, la retractación puede ser explicada desde un punto de vista lógico. El testigo pudo cometer errores al interpretar el hecho observado por él mismo, pero luego interrogado sobre el asunto muy bien puede admitir que se equivocó en cuanto a la realidad de lo observado. La retractación en un proceso se extrae a través de las técnicas de interrogación. Lo mismo me pareció ver que, afirmar lo observado, cada escenario procesal podrá inducir al operador del sistema sobre la veracidad y la motivación del testigo, que se retracta. Preguntas capciosas, sugestiva e impertinente. Pregunta sugestiva. Durante el examen directo el testigo debe dirigirse directamente al tribunal. El abogado es el facilitador y no la fuente de información. Si el abogado interfiere con esta comunicación directa testigo-tribunal, interrumpirá el aspecto más significativo del juicio. El testigo debe declarar todo cuanto sabe sobre los hechos objeto del juicio. Es el testigo quien declara y no el abogado. Si el abogado sugiere al testigo la respuesta que le conviene, está dirigiendo al testigo. Pregunta capciosa. Es aquella en la que se utiliza el engaño o artificio para inducir al error al testigo y sacar provecho del mismo, o su testimonio. La forma en que está planteada resulta engañosa, tiende a confundir al testigo, a provocarle una respuesta sobre sus razones íntimas para actuar como actuó que resulta contradictoria con su testimonio como víctima. Es aquella pregunta que le lleva a dar una respuesta aparente o falsamente contradictoria. Pregunta impertinente, es la que no se refiere a la cuestión enjuiciada. Es impertinente todo lo que queda extramuros de la teleología del proceso, de lo que en él se persigue. Es la que no tiene relación directa con los hechos que se enjuician. Las preguntas son impertinentes cuando no se refieren al tema decidendi, cuando por su inocuidad o inanidad no se encaminan ni tienen la menor influencia en el esclarecimiento de los hechos, cuando entrañan reiteración o repetición de preguntas ya contestadas, cuando su contenido es impropio de la naturaleza de la prueba testifical o pericial, pretendiéndose que el interrogado emita juicios de valor, rebasando su función de aportar datos relevantes para el proceso. Careos. El careo es una diligencia consistente en enfrentar cara a cara a los testigos o a los procesados entre sí o a aquellos con estos, en presencia del órgano jurisdiccional, cuando mantengan una versión distinta de los hechos y se pretendan aclarar las contradicciones. Reglas. Utilización subsidiaria. No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados. Esta diligencia no debe tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez. No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo que el juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. El careo se verificará ante el juez, leyendo el secretario a los procesados o testigos entre quienes tenga lugar el acto las declaraciones que hubiesen prestado, y preguntando el primero a los testigos si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer.
El juez manifestará enseguida las contradicciones que resulten en dichas declaraciones, e invitará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí. El juez no permitirá que los careados se insulten o amenacen. El secretario dará fe de todo lo que ocurriere en el acto del careo a través de acta, que será firmada por todos los intervinientes. Puntos principales a tener en cuenta en la valoración de las pruebas testificales. Verosimilitud del relato. Persistencia en su versión de lo ocurrido. Ausencia de motivación espuria. Corroboración periférica. Criterios objetivos de valoración de la prueba testifical. Verosimilitud del relato. Coherencia. A. Interna. B. Externa. C. Fase perceptiva. D. Fase de conservación. E. Fase de recuperación. Calidad de la percepción. A. Posición perceptiva. B. Factores de calidad de la percepción inherentes al testigo. C. Factores de calidad de la percepción externos al testigo. Calidad de la memoria. A. Sapiencia. B. La recuperación múltiple. C. La recepción de información externa sobre el suceso. Calidad de la recuperación. Sinceridad. Indicadores. A. Contextualización del relato. B. Capacidad para narrar el hecho. C. Ausencia de manifestaciones oportunistas. Valoración del testimonio. Necesidad. Sistemas. Pautas. Fidelidad de la percepción y de la transmisión. Facultades mentales. Características del objeto y del sujeto. Condiciones de la percepción y tiempo transcurrido. Sinceridad del testimonio. Interés. Control interno y coherencia interna. Cotejo con el resto de las pruebas. Unidad número 9. Valoración de la prueba pericial. Prueba pericial. Perito concepto. El perito es una persona versa en determinada artes o ciencia que acude a solicitud del tribunal o de las partes a realizar un examen técnico determinado y explicar en audiencia el alcance del mismo. Usualmente es un profesional, habilitado para ejercer una determinada profesión y a los efectos de intervenir como perito debe estar acreditado por la Corte Suprema de Justicia, que requiere el cumplimiento de varios requisitos que justifiquen su habilidad profesional. En nuestro sistema procesal, la actuación del perito adquiere una gran relevancia a la hora de dictaminar sobre determinadas cuestiones. Es un valioso auxiliar de la justicia, ya que el magistrado no se halla obligado a conocer todas y cada una de las particularidades de las artes y ciencias que pudiera existir y sirven a las partes a aclarar cuestiones técnicas. Existe una variedad de peritos que es requerido conforme al hecho que se pretende dilucidar. Perito de parte o perito de designación judicial. La profesionalidad del perito. Análisis de la persona del perito en cuanto a sus conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Noción. La pericia es el medio probatorio por el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útiles para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. Fundamento. El juez no puede verlo todo y tampoco puede saberlo todo. El testigo refiere hechos percibidos, el perito no conoce de los hechos investigados. El testigo percibe espontáneamente, el perito conoce y concluye por encargo judicial. Procedencia. Ordenar una pericia resulta un imperativo siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente en la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. Contador Público PEAR 214. Trámite de la pericia. A. Designación del perito, Contador Público PEAR 217. B. Propuesta de cuestiones, Contador Público PEAR 217. C. Notificación previa a las partes, Contador Público PEAR 218. Cumplimiento de los requisitos internos del dictamen. Coherencia interna y razonabilidad del dictamen pericial, inteligibilidad del dictamen. Seguimiento de parámetros científicos de calidad. 1.
que las técnicas y teorías científicas utilizadas para obtener datos y conclusiones han sido aplicadas previamente. Son relevantes y están generalmente aceptadas por la comunidad científica nacional e internacional. 2. Que las técnicas utilizadas se han aplicado según los estándares y normas de calidad vigente. 3. Que el dictamen contenga información sobre el posible grado o nivel de error y también el nivel o gradación de variabilidad e incertidumbre de los datos obtenidos por la citada técnica o teoría científica. 4. Que el dictamen se base en suficientes hechos y datos. La coherencia interna y la razonabilidad del dictamen pericial. El dictamen pericial. Ad concepto es el acto del perito en que luego de describir la persona, cosa o hecho examinado, en las condiciones en que se hallaren, ofrece una relación detallada de todas las operaciones practicadas y de su resultado, como asimismo las conclusiones que formulen conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica. B. Contenido. 1. La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados, tal como hubieran sido hallados. 2. La relación detallada de las operaciones técnicas practicadas. 3. Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, técnica o arte. C. Motivación. Deber de consignar las razones que justifican el juicio lógico que el dictamen contiene. D. La fecha en que la operación se practicó. El seguimiento de parámetros científicos de calidad en la elaboración del dictamen. A. Justificación de las máximas de experiencia, científicas o técnicas empleadas. B. Observancia de estándares y protocolos científicos o técnicos aprobados por la comunidad investigadora. C. Mención de la existencia de opiniones contrarias mencionándose o justificándose por qué razones no se han tomado en consideración. Contraste del parecer expresado en el dictamen. La contradicción entre dictámenes periciales. Contradicción del dictamen pericial con el resultado de otras pruebas. Seguimiento del dictamen pericial por el juez. Valoración de la declaración del perito. La contradicción entre dictámenes periciales. A. Inmediación física del perito con respecto al objeto de la pericia. B. Inmediación temporal del perito con respecto al objeto de la pericia. C. Rigor y exhaustividad en el proceso de recopilación de evidencias. D. Documentación de las operaciones periciales. E. Reseña del instrumental empleado. F. Representatividad cuantitativa y cualitativa de las muestras tomadas. La valoración de la declaración del perito. A. Subjetivamente. B. Objetivamente. No puede el juez, para valorar bien la pericia, limitarse a la consideración de las conclusiones periciales, sino que debe examinar si el perito se ha servido para sus indagaciones de materiales o elementos seguros, si las averiguaciones aparecen hechas con el debido esmero y la debida crítica, si entre las premisas y las conclusiones hay el necesario nexo lógico, si el informe es en sí mismo preciso o indeciso, coherente o contradictorio, concluyente o incluyente, si la ciencia o el arte de que se trata suministra seguros elementos prácticos de juicio y no meras hipótesis más o menos racionales. Valoración de la prueba pericial. El estudio que se haga del dictamen pericial deberá ser necesariamente completo. El juez no puede limitarse a cotejar apresuradamente cuáles son solamente las conclusiones del perito, sino que aun cuando la opinión a la que aquel haya llegado concuerde con la orientación de su convencimiento, hasta ese momento debe realizar un análisis crítico de los fundamentos que el experto brinda para basar sus conclusiones. 1. Verificación técnica o científica de los fundamentos del examen, el poder de convicción, la lógica de los razonamientos que el experto hace y el enlace de los mismos entre la premisa de la que se partido con las conclusiones que se propone. Será importante revisar qué clase de exámenes, indagaciones, pruebas técnicas ha practicado el perito para lograr las confirmaciones que afirma en su dictamen y sobre esto la actualidad científica o vetustez de los métodos utilizados, ponderando a su vez las posibilidades que el experto haya tenido de lograr métodos científicos o técnicas mejores o más modernas para el desempeño de su labor.
El objeto de la descripción de la cosa o persona que el dictamen hace el perito es de importancia debido a que es preciso cerciorarse de que se trata del mismo objeto sobre el cual se encomendó el examen, de que no hay error, sustitución o alteración del mismo, extremos que serán de valor para la eficacia acreditante de la prueba. Un adagio latino señala el juez es perito peritorum, es decir, debe contar con la suficiente capacidad para motivar positivamente o negativamente un examen pericial. En cualquiera de los casos o validez o invalidez de las conclusiones periciales, el magistrado deberá utilizar los mismos recursos científicos o técnicos utilizados para la realización de la pericia. El alcance de una prueba pericial es meramente indiciaria. Pretende fundar el fallo solamente en lo que dispone una conclusión pericial, es trasladar la resolución del caso, motivación y razonamiento al perito. Existe una diversidad de pericias que el argot forense ha determinado como irrebatible. Así afirmen que el examen del ADN es irrebatible en sus conclusiones. Sin embargo, un fallo de un tribunal europeo determinó en un caso en concreto que el objeto del ADN muy bien se puede suplantar para los efectos técnicos. Cualquiera sea la pericia practicada, para tener alguna robustez probatoria debemos concordarla con otras pruebas. Es un error de razonamiento pretender que un examen pericial cierre el caso. Es una prueba que, como otras, debe cumplir con las reglas lógicas para su valoración. La valoración de la prueba documental. Concepto de documento. Regulación legal. Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc., en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, etc. Regulación legal. En nuestro sistema procesal se puede decir que el énfasis de la regulación legal de los documentos parte si la misma ingresa en la clasificación de A, iure deyor, como el documento que acredita el estado civil de las personas, el documento emitido por un tribunal, sentencia y resoluciones, etc. B, iure tantum, documentos que admiten pruebas en contrario. La primera es la excepción y la segunda es la regla. Documento a los efectos procesales es la especie, estando dentro de sus denominaciones, género, aquellos que se producen por medios tecnológicos, informático, audiovisuales, etc. Valor probatorio de la fotocopia. La fotocopia no debe ser considerada como documento, ya que la misma no ofrece ninguna fiabilidad en cuanto a su contenido. Si la misma pretende ser válida en un proceso, debe ser autenticada por su autor o autores, es decir, reconocida judicialmente. Usualmente lo que presenta son las llamadas fotocopias autenticadas de uso extensivo en el procedimiento, y con ella se valida o se pretende validar cualquier acto emanado desde fue pública o privada, y suele ser objeto a partir del mismo de estudios técnicos, pericia, que en opinión de la cátedra tiene un viso irregular, ya que la contrastación debe partir de la originalidad de los documentos. Informe. Concepto. El informe es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Desde un punto de vista jurídico, un informe puede tener su origen en fuentes públicas o privadas. Ambas, a los efectos de su validación, debe ser reconocida en por su autor o autores. Usualmente un informe en cuanto a su contenido es responsabilizado por una persona física que puede o no representar a la entidad requerida. Tecnologías aplicadas en la obtención de pruebas. Examen de muestras. Cadena de custodia. Una muestra es un hallazgo que el investigador de un hecho punible realiza en la escena del suceso delictual, relacionado al mismo, pudiendo ser múltiples los escenarios de su hallazgo, pero a los efectos de su incorporación dentro de un proceso, debe ser previamente identificado y posteriormente incorporado al proceso a los efectos de su valoración. Existen una multiplicidad de muestras especies que pueden ser objeto de análisis por parte de los expertos, pero resulta fundamental para su utilidad, su preservación y sobre todo su resguardo desde su levantamiento hasta su incorporación como prueba.
Dicha conservación tanto física y jurídica se verifica cuando se observa la llamada cadena de custodia. La cadena de custodia de la prueba se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, y que tiene fin viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso y que la evidencia que se recolectó en la escena es la misma que se está presentando ante el tribunal o el analizado en el respectivo dictamen pericial. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia. Este valor va a ser relevante debido a que no se va a poder impugnar al haberse acatado el procedimiento. El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena y en todo proceso de investigación es el siguiente: A. Recolección adecuada de los indicios. B. Conservación adecuada de los indicios. C. Entrega fiscalizada. Nuestro Código Procesal Penal autoriza el examen de evidencias, pero no puede establecer un protocolo estándar en cuanto a la recolección, conservación y entrega fiscalizada. Eso debe ser ajustada a veces para cada caso. El Ministerio Público a la fecha cuenta con un instructivo relacionado al tema, pero lo importante es su preservación jurídica, que se inicia con el levantamiento, la entrega y la remisión del resultado para su incorporación al proceso. Todas esas etapas deben estar documentadas. En esta cuestión es fundamental, tratándose del tipo muestras levantadas, determinar si la misma puede realizar como acto de investigativo o por la vía del anticipo jurisdiccional de pruebas. En la mayoría de los casos se verifica como acto investigativo y la vía del anticipo jurisdiccional de prueba, establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal, es utilizada para las pericias. En este punto existe una controversia, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público admite la realización del análisis técnico, pero algunos tribunales consideran que la única pericia válida es la supervisada por el magistrado y conforme al procedimiento indicado en el Código Ritual. En todos los casos, cualesquiera sea el mecanismo para realizar el examen de las muestras, sus conclusiones, sean estos informes técnicos o pericia, deben ser explicados ante el Tribunal de Mérito. ¿Cómo se incorpora al proceso? Las conclusiones de un determinado examen usualmente se incorpora al proceso, como informe, sean estos originarios de los llamados actos investigativo o una pericia. Recordamos que el examen de una muestra es una operación técnica reglada por el artículo 192 del Código Procesal Penal y en dicho contexto las partes pueden solicitar el examen correspondiente de una muestra que ha sido levantada respetando la cadena de custodia. En algunos casos la muestra física objeto del examen pueden ser ofrecidas como evidencia, VGR, armas de fuego, armas blancas, etc., que a su vez fue objeto de algún examen. Normalmente en los casos de droga y casos similares las muestras son ofrecidas como evidencia junto con el examen. Valoración. La valoración de este tipo de prueba debe realizarse conjuntamente con las demás, las muestras preservadas física y jurídicamente, y expuesta en forma material, informes, acto investigativo y pericia. Adquiere relevancia si es que se observó adecuadamente la cadena de custodia. En determinados exámenes técnicos, a raíz de una intervención, la supervisión judicial es necesaria, intervención de comunicaciones y el cumplimiento de los plazos para su duración y entrega del resultado al magistrado para que éste, conforme lo soliciten las partes, pueda ordenar su transcripción o el examen técnico, pericial en su caso. No se debe confundir examen técnico con intervención de comunicaciones, ambos son institutos diferentes. Por el avance tecnológico en materia de comunicaciones muchas veces se ordena la pericia de determinados sistema de comunicación, pero que en su punto de pericia ordena la extracción de datos, mensajes de textos, audios, videos, que se haya resguardado por el derecho a la intimidad que expresamente debe ser ordenado por el magistrado con plazos de entrega. La prueba de mejor proveer. Naturaleza. Critica. Esta facultad instructora prevista en el artículo 394 del Código Procesal Penal debe cumplir con las siguientes:
A. Excepcional. B. Se ordena cuando en el curso de la audiencia surgen hechos que precisen su esclarecimiento. C. No se puede reemplazar las actuaciones propias de las partes. Esta prerrogativa ha tenido opiniones encontradas en nuestro medio. Por una parte afirman que la misma se basa en la búsqueda de la verdad y en el principio de la oficiosidad. Es opinión de la cátedra que en un sistema acusatorio pleno esta facultad no puede existir. Se reemplaza la labor de una de las partes que se supone debe producir aquellas pruebas que fundan la teoría del caso. Nuestro sistema constitucional y procesal establece como órgano requirente al Ministerio Público materializa la investigación de los hechos, con amplias facultades y sin embargo esta excepción traslada a un tribunal la facultad de esclarecer el hecho, investigar cuando que dicha etapa ya precluyó, abriéndose la posibilidad de enormes abusos. En la vida real, cuando un tribunal ordena el diligenciamiento de una prueba, es para cerrar el caso no precisamente en favor del justiciable, sino para fortalecer la teoría del caso del Ministerio Público. A mi criterio, si el tribunal percibí que no se está esclareciendo el hecho, el remedio más saludable es acudir al beneficio de la duda. Examen de pruebas controvertidas. La controversia surgida de las pruebas debe estar relacionada al hecho en cuanto a su envergadura probatoria. Recuérdese que el procedimiento es adversarial, por lo tanto, todas las pruebas si asume teorías de casos contrarios en cuanto a los hechos, las pruebas van a tener dicha naturaleza. En nuestro sistema procesal el examen de las pruebas controvertidas, plena, inconsistente, contradictoria, alcance, se verifica con mayor plenitud cuando las partes fijan una teoría del caso. El Ministerio Público está obligado a ello en su caso, pero para evitar los llamados sesgos confirmación, en el intelecto de los magistrados es importante que la defensa también asuma una teoría o por lo menos haga notar al tribunal lo siguiente: A. Presunción de inocencia. B. Carga de la prueba. El método para un eficiente examen es el analítico, determinar con precisión el alcance de las pruebas con relación a los hechos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.